En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al Pie de la Letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos al pie de la letra, aquí entre estantes y entre libros, en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que nos aloja en otra oportunidad conversando literalmente al pie de la letra, y en esta oportunidad con el invitado, el doctor Alexander Sánchez, quien es investigador de la literatura costarricense y ha abierto espacios también para la literatura de la colonia en Costa Rica. Y en esta oportunidad vamos a conversar de la más reciente publicación de Alexander sobre una novela que aparece en la prensa nacional en la década de los 30. Es una novela de la temática de las bananeras. Pero antes, Alexander, hablemos acerca de lo que significa la investigación. Y bueno, bienvenido, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí al pie de la letra. Conversemos acerca de la investigación en literatura. Bueno, primero muchísimas gracias, Leo. Siempre es un placer y un honor conversar con vos y en un espacio tan hermoso, tan importante para la cultura costarricense como es nuestra Benemérita Biblioteca Nacional. Muchas gracias. La investigación en literatura costarricense es un espacio maravilloso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es un campo que está apenas en formación, que nos da oportunidades hermosas, apasionantes, de adentrarnos en campos muy poco investigados. Justamente aquí estamos en uno de ellos, que es la Biblioteca Nacional y en específico su hemeroteca, donde hay tesoros que aún están por descubrirse. Tanto en nuestra literatura del siglo XIX, siglo XX, podríamos investigar muchísimo, abrir nuevas brechas, como en el otro campo en el que vos sos un verdadero pionero aquí en Costa Rica, y que yo también he continuado, como es la literatura colonial, que ya para eso nos desplazaríamos al otro lado de San José, a los archivos nacionales. En fin, es un campo apasionante y en el que todavía necesitamos muchas mentes y muchas manos que vengan a unírsenos para comenzar a abrir nuevos espacios. Nuevos espacios, claro. Y como bien lo decís, el trabajo que hay que hacer con los estudiantes es un trabajo que está en formación. La literatura costarricense, nosotros tenemos una idea de la literatura costarricense que nos han dado las historias de la literatura costarricense. Bueno, estábamos mencionando a Garnier, pero también a Abelardo Bonilla, Álvaro Quesada, han establecido el canon, los modelos de lo que tenemos que leer como literatura costarricense. Y aquí a mí me llama la atención esto que quisiera que lo conversáramos. La literatura costarricense se ha centrado en el libro que se ha publicado como cuento, el libro que se ha publicado como novela, el libro que se ha publicado como ensayo, pero se deja de lado lo que se ha publicado en los periódicos y en las revistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hay una gran cantidad de materiales literarios, pero como no pertenecen al canon del libro, entonces todavía no han entrado a considerarse literatura costarricense canónica. Exacto. Flora Ovares ha trabajado muchísimo el tema de las revistas. Y resulta que en el trabajo tuyo, ahora con esta novela, La Reconquista de Talamanca, me comentabas que ocurrió un redescubrimiento, una reconquista de esta literatura.
¿Podrías ampliar muchísimo más lo que ha significado ese proceso, Alexander? Claro, por supuesto, Leo. Es un trabajo, yo uso siempre para estos temas la palabra apasionante, porque la verdad es ir de descubrimiento en descubrimiento, de sorpresa en sorpresa. Concuerdo con vos totalmente. Y es culpa de nosotros mismos, los estudiosos de la literatura costarricense, que como bien decías, nos ocupamos del texto ya publicado en formato de libro, que eso facilita mucho el trabajo, cuando en realidad tenemos que sumergirnos en hemeroteca y en archivos para ir desempolvando. Es un trabajo, yo le digo a mis estudiantes, hay que aprender a ensuciarse las manos. Y yo comencé entonces con esta idea de trabajar en Hemeroteca Nacional primero, a partir de un texto muy conocido, muy famoso, que es El Infierno Verde de José Marín Cañas, que es la gran novela bélica costarricense o la gran novela antibélica costarricense, y que tiene la particularidad de que se publica primero por entregas en el diario La Hora a lo largo de un par de meses de 1935, en ese periódico maravilloso que dirigía José Marín Cañas y en el que participaba gente muy importante como Abelardo Bonilla, Adolfo Herrera García y hasta el fotógrafo, era Mario Roa. El Premio Nacional de Fotografía se llama Mario Roa, era un equipo de lujo el que estaba en La Hora. Yo comienzo a hacer una investigación sobre El Infierno Verde porque me interesaba ver si la edición en libro que hemos seguido conociendo respondía a lo que se había publicado primero por entregas en un periódico. Y además la recepción, ver cómo había sido recibido la novela, que era polémica, en fin. Hago mi investigación, termino de ver las publicaciones, veo los artículos de crítica y como una semana después de la finalización de las entregas del Infierno Verde, me encuentro un pequeño anuncio que dice que La Hora va a comenzar a publicar una novela de un tema netamente costarricense y muy actual porque tiene que ver con las bananeras. Me llamó mucho la atención y yo dije, mira, seguramente no la publicaron. Como tantos anuncios, en el mundo literario se anuncia algo con bombos y platillos y luego termina en nada. Era mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, al día siguiente me encuentro la primera entrega de La Reconquista de Talamanca, novela costarricense. Y comienzo a leerla y yo digo, pero yo no conozco esto. Yo nunca he leído ni he escuchado en una historia de la literatura costarricense, ni en Sotela, que es como casi que lo primero, ¿verdad? Escritores de Costa Rica, Sotela del 42. Abelardo Bonilla a finales de los 50, Valdeperas en los 70, Álvaro Quesada en 80, 90, Margarita Rojas, Flora Ovares en los 90. Nadie mencionaba este texto. Lo primero que pensé, bueno, yo igual sería escéptico. Seguramente no se terminó de publicar. Seguramente unas cuantas entregas. Sigo leyendo y se termina, llega hasta el final. Sí, está completa. Está completa. Ahora no recuerdo si durante 3 semanas, 4 semanas, era un cintillo vertical en el extremo derecho de la página, de las páginas pares, serían de las impares del periódico. Y yo digo, aquí hay un gran tema. En ese momento hablo con nuestro querido maestro y recordado Álvaro Quesada, ¿verdad? Y le digo a don Álvaro, me encontré esto. Don Álvaro me dice, ¿y quién es el autor? Marín Cañas, fue lo primero que pensó. Le digo, resulta que es anónima. No se ha podido rastrear. Hasta ahora la autoría yo he sido incapaz. Es muy difícil. Es muy difícil. En aquel momento hablé con don Luis Ferrero, que todavía vivía. No supo darme, me dijo luego que me quedó Alberto Cañas y con don Alberto no pude, con don Beto Cañas no logré hablar del tema. Hasta ahora se ha mantenido como un misterio. Lo único que se sabe es que era un joven profesional costarricense que al final de la publicación revelaría su nombre y no lo hizo. Y yo tengo mis hipótesis de por qué no lo hizo. Claro, ok, podemos hablar de eso en un momento. Me llama la atención esto, que hay mucha producción literaria, mucha novela que se publica por entregas. Y publicar por entregas es publicar en la prensa periódica, en los periódicos o en las revistas. No es publicar en un libro como tal. Por entregas, por ejemplo, también se
se publicó en su momento Mamita Yunay. Por entrega se han publicado muchísimos textos, que incluso está este texto de literatura de finales del siglo XIX, Misterio. Misterio de Argüello Mora. De Argüello Mora. Pero bueno, vamos en un momento a conversar sobre la Reconquista de Talamanca y regresamos en breve. Seguimos aquí al pie de la letra, literalmente al pie de la letra, con Alexander Sánchez, colega investigador de la Universidad de Costa Rica, que ha tenido una trayectoria de investigación en la literatura en la colonia costarricense y también en la colonia regional. Y una trayectoria de investigación también en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde se encuentra una novela que fue publicada en el año 1935 en el periódico La Hora, una novela por entregas, La Reconquista de Talamanca, que es una novela, como lo plantea la publicación reciente de Alexander, más allá de Mamita Yunay, las novelas previas a esta gran novela de Carlos Luis Fallas, que es la novela de la problemática de las bananeras. Pero también hay otros textos previos, otros textos anteriores. No podemos dejar de mencionar Bananos y Hombres de Carmen Lir, publicada en Repertorio Americano, publicados los relatos en Repertorio Americano en 1931. Y además es un fenómeno que no solamente es costarricense, sino que es regional. Uh-huh. Es decir, hay novelas centroamericanas que también nos hablan del asunto de las repúblicas bananeras. Costa Rica y Centroamérica y otros países de la costa caribe, Venezuela, Colombia, fuimos repúblicas bananeras. Y eso es también una parte de la historia que cuesta mucho mencionar, que cuesta mucho decir, porque fuimos un enclave. Es una historia vergonzosa e incómoda, sí, ¿verdad? Sí. Y el término República Bananera viene de un escritor satírico estadounidense, O. Henry, uh-huh, a inicios del siglo XX, refiriéndose a un país ficticio que parecía más bien Honduras, uh-huh, utiliza uh-huh, el Banana Republic, y se extiende luego a todos nuestros países. Sí. Claro, dijiste Bananos y Hombres, es un texto maravilloso, muy bien uh-huh, escrito, luminoso, sí, que es casi que el texto inaugural de uh-huh, esta línea de escritura, solamente que no es novela. No es novela, si no sería el texto uh-huh, inaugural propiamente de la novela uh-huh, bananera. En el caso de la Reconquista Talamanca, lo particular es que ya sí es novela, uh-huh, y es, eso sí, una novela de transición en lo que será los textos típicos de la generación anterior, de la uh-huh, generación del repertorio americano, y lo que serán los textos, las novelas de la generación del 40, ya Mamita uh-huh, Yunay, uh-huh, y luego vendrán Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, uh-huh, esos grandes textos de denuncia social. En este tenemos una novela, como decía, de transición, en uh-huh, donde todavía hay los intereses amorosos, morales, uh-huh, de la época de la generación del repertorio americano, y ya hay un inicio de ese descontento, de ese malestar social con el enclave bananero. Con el enclave bananero. Además, la fecha es, con permiso, sí, 1935. 35, un año después de la huelga bananera del 34, que exacto, fue tan importante, sí, sí, que es tan importante a nivel histórico, político, literario, uh-huh, social en Costa Rica. El uh-huh, tema está insinuado. Uh-huh. La compañía bananera explota a los trabajadores, pero todavía la explotación no se ve como un asunto sistémico, uh-huh, como parte de todo el entramado de relaciones económicas y sociales, sino que la explotación se ve como un asunto individual. Uh-huh. Un mandador de una finca bananera que es mala persona y que explota además a los trabajadores. Les pide además uh-huh, un asunto coyuntural, individual. Entonces todavía el asunto de conciencia de clase no se plantea como sí se va a plantear ya en Mamita Yunay y en los textos de los 40.
Allí todavía es un asunto de pasión sexual, de moralidad. Están planteados los temas de la infidelidad, del incesto. Más ficcional, más Sí, ficcional. y que son muy propios de la época previa, ¿verdad? De textos como El árbol enfermo, Sí, de sí, Gallini, sí, ¿verdad? sí, el primo, de El Genaro primo, Cardona. exacto. Y ahí está el otro punto, justo que tiene relación con el primo, el extranjero seductor, ¿verdad? Ajá. Que está presente también en El árbol enfermo, en El primo, en El problema de Máximo Sotojol. Entonces todavía esos temas, sí, que eran muy conflictivos Eran muy conflictivos. para la moral patriarcal de ese momento, Claro, y que claro. posiblemente fue algo de lo que lleva a que este sea un texto olvidado, porque decía Sí. cosas muy incómodas. Ajá. Y eso, sí, claro. Los textos olvidados son los que dicen cosas incómodas y los textos anónimos también son Y los los que textos dicen anónimos, que posiblemente por eso, que lo diga el Lazarillo de Toro, por supuesto. posiblemente por eso se queda como texto Ujú, anónimo, porque es un texto muy duro. ujú. Dice que las mujeres costarricenses son fáciles, que Ajá. la mujer costarricense se deja seducir por el extranjero, este Ujú, extranjero justamente seductor, muy ujú, varonil, muy fuerte. Y por el otro lado, el hombre costarricense es ujú. débil, Claro. un inútil, un pelele, que Ujú, no puede seducir para nada a esta mujer que es muy pasional, que es una mujer de verdad fuerte. Eh, ujú. y se da entonces esa equivalencia interesantísima en el que el honor de la patria Claro. depende de la moralidad de la mujer, Sí. y el hombre costarricense no cuenta. Entonces podríamos pensar que también hay referencias o más bien alusiones o metáforas de la situación que ocurre en la novela con la situación que está ocurriendo a nivel nacional con el Claro. enclave, con la apropiación, con la explotación, con todos La estos patria asuntos. costarricense mancillada, Claro. la patria costarricense, que es el Claro. equivalente, es la mujer costarricense mancillada Ujú, por la compañía transnacional, y el ujú, hombre costarricense es incapaz de hacerle ujú. frente. Sí. Entonces son temas políticos, pero Ujú, llevados, como se hacía en la generación del repertorio americano, al plano ujú. de la moral sexual. Claro. Entonces resultaba enormemente incómoda Ujú. para la sensibilidad liberal todavía Por dominante en el supuesto, momento. por supuesto. Así que era más fácil Ujú, construir como un anillo de silencio en torno al texto. Olvidémoslo, ujú, es incómodo. ujú. Sí. Y tampoco le hacía gracia a los intelectuales de izquierda, porque es Ujú, un texto que no presenta una clara denuncia ujú. del sistema político, social y económico de la época. Pero es sumamente interesante en el devenir de la literatura costarricense. Ese punto es sumamente muy interesante porque podemos decir que sí, que es una novela que evidencia ciertos temas, pero tampoco se compromete con otros. Exacto. Es una posición Es una bastante. novela de transición. Ujú, O sea, ujú. es una novela diseñada para caerle mal a todo el mundo. Claro, claro. Eso es lo más rico de este Qué texto. genial, qué Y genial. otro tema, otro punto interesantísimo es la presencia de la población afrocaribeña. Claro. Eso es riquísimo, Ujú, porque es una novela racista, ujú. totalmente racista. O sea, reproduce el discurso Pues, racista vigente en la ujú, época, pero al mismo tiempo los personajes negros tienen mucho poder. ujú. Utilizo el término negro, que es el que se Sí, utiliza sí, 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 en el claro. texto, Ujú, entonces por eso voy a referirme en esa forma. Eh, los personajes negros, que son básicamente dos, son muy cercanos al poder, claro, porque ujú. hablan inglés, entonces ocupan cargos de cierta importancia dentro de la compañía transnacional, Claro. cercanos a los mandadores, y por eso tienen conocimiento. Ujú, Y su conocimiento les permite ujú. influir en la vida de Claro. los personajes blancos o mestizos costarricenses. Ujú, Allí se presentan como blancos. ujú, Eh, entonces, estos personajes que son denigrados a lo largo de todo el texto, al final tienen un poder ujú. enorme sobre la vida de los hombres y las mujeres blancas Eh, costarricenses. ujú, Es un texto demoledor. Lo que ujú, está anunciando y se está haciendo eco es del discurso de un pánico social que existía en los años 30 por la presencia de negros en Costa Rica. claro, Negros claro. que iban a degenerar la raza Ujú, ujú, costarricense. Hasta Clorito Picado, ¿verdad? Un ujú. intelectual de Sí, sí, tanto sí, sí, claro. lustre llegó a Ujú, escribir
textos muy racistas, de mucho temor ante la presencia, además de hombres negros que eran atractivos sexualmente para las mujeres blancas costarricenses. Otra vez, el tema de la moral sexual es determinante. Sí, sumamente interesante. Es una novela innovadora en ese sentido también. Claro. Ahora, este texto que nos trae recientemente viene saliendo prácticamente de la imprenta, de la prensa. Sí. Es un paréntesis en tu trayectoria de investigación en la colonia, pero viene de antes, porque ya habías trabajado este texto, creo que en algunos artículos que estamos compartiendo aquí sobre literatura e historia y también parodia. Habías mencionado, Exacto, sí. había unas investigaciones al respecto de esos temas, la literatura y la historia y la parodia. Pero además el volumen viene con un amplio estudio introductorio que nos podrías adelantar de este estudio introductorio, de este prólogo que viene pues a presentarnos el texto. El texto, sí. Pero hay elementos de análisis, hay elementos de estructura, hay elementos de contextualización en todo este prólogo. ¿Qué nos podrías plantear acerca del estilo del texto? Es decir, cómo este texto, La Reconquista de Talamanca, está planteada a nivel estilístico. Mira, es un punto muy interesante, porque eso tal vez habría dado la clave para saber quién era el autor de La Reconquista de Talamanca, ¿verdad? Que sigue siendo el mayor misterio en torno a la novela. La primera pregunta, como lo decía hace un rato, que me hace Álvaro Quesada, es de Marín Cañas. Y yo le digo, no, lamentablemente no, porque ya Marín Cañas acababa de publicar El Infierno Verde, que es una novela escrita incluso en una tesitura ya vanguardista. Tiene muchos elementos vanguardistas, aunque lo han relacionado con el regionalismo, pero es una novela vanguardista. Entonces, esta novela es más tradicional. Sí creo en lo que dijo la nota de prensa antes de que se publicara, que era un joven. Es una novela de iniciación literaria, es alguien que está dando sus primeros pasos, pero que escribe bastante bien. Ahora, sí escribe con un estilo más propio de inicios de siglo, de la novela realista, incluso relacionado con el realismo decimonónico, ¿verdad? Y que todavía en Costa Rica va a mantenerse vigente durante mucho tiempo. Entonces, sí, estilísticamente es más tradicional, está muy bien escrita, es alguien que conoce de escritura, no es una mala novela, a pesar de que es breve, tiene un buen desarrollo de la psicología de ciertos personajes, de sus matices, y plantea muy bien esta combinación de los problemas personales con la construcción de todo un panorama, de un fresco de la sociedad costarricense de ese momento y de su conflictividad laboral a partir del enclave bananero. Claro. No digo con esto, claro, ningún vendedor dice que su producto es malo. No digo que sea tampoco la gran novela costarricense. Es una novela que tiene limitaciones propias de la época. Bueno, podría surgir ahora en este momento, que el volumen está recién publicado, que alguien recuerde, mira, en mi casa recuerdo que mi papá o que mi abuelo, en la máquina de escribir estaba haciendo algo con Talamanca. Podría ser que alguien ¡Qué surja. maravilla! Podría ser que alguien surja o que brinque por ahí alguno, como a veces ocurre en el trabajo de investigación literaria. Claro. Uno se encuentra o uno se reencuentra con personajes, con textos, con libros o con historias que uno no sabía que estaban por ahí. Muy bien. Regresamos en un momento y continuaremos con esta conversación con Alexander Sánchez alrededor de la investigación y de la novela bananera.
Seguimos al pie de la letra, que es un proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en el cual con personas invitadas conversamos acerca de la literatura, acerca de el texto literario, el análisis, el comentario de lo que la literatura nos sugiere o lo que la literatura nos mueve. Y en esta oportunidad con el colega Alexander Sánchez, doctor en literatura, especialista en investigación literaria en la época de la colonia, que en esta oportunidad nos comparte su reciente investigación sobre una novela anónima, una novela que fue publicada en el año 1935 en el periódico La Hora, una novela que se publica por entregas y tiene que ver con la temática de la novela bananera. Nos está explicando Alexander el proceso de investigación, está explicándonos el proceso de descubrimiento o redescubrimiento de esta novela, lo que comentó en su oportunidad con el gran maestro e investigador Álvaro Quesada acerca de este texto y cómo se ubica esta novela en el devenir de la literatura costarricense. Alexander tiene una amplia experiencia y trayectoria en redescubrir, en reconquistar textos que siempre han estado ahí, pero no han sido tratados con esa perspectiva de análisis, de crítica o de comentario literario. Muchos de estos textos pues, son los que pertenecen al periodo que conocemos como el periodo de la colonia. Alexander habla de la palabra olvidada, Alexander habla de los textos olvidados que se han ido recuperando y ahora nos recupera y nos trae un texto de la prensa nacional, de los periódicos de la época. Decíamos en alguna oportunidad, ahora al inicio del programa, que mucho de la literatura costarricense está por redescubrirse y por reconquistarse. Es una idea que realmente debemos tomar muy en serio, porque hay que leer la literatura costarricense de otra manera. ¿Qué nos podrías plantear, Alexander, sobre esta idea de aproximarnos a la literatura costarricense, ya sea de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, o bien de la época de la colonia, pero desde otra perspectiva, desde otras lecturas? Me encanta como lo estás planteando, Leo, en el sentido de reconquistar nuestra propia literatura, que reconquistar nuestra historia, reconquistar nuestro conocimiento de nosotros mismos, de quiénes somos, de dónde venimos. Porque, como lo comentábamos hace un rato, hemos estado trabajando a partir de un corpus de textos, de un canon muy limitado. Nos hemos autolimitado pensando que solo lo que llegó a la imprenta es lo que existe. Cuando bien sabemos que aquí la edición de textos nacionales ya en forma sistemática se da apenas de la década de 1960 en adelante, con la fundación de la editorial Costa Rica. Antes de eso era muy, muy limitado. Entonces, este trabajo de meternos en la hemeroteca, sobre todo en la Hemeroteca Nacional, que ahora además ha digitalizado muchísimo de su acervo y que ya ni siquiera tenemos que venir aquí, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, ver los periódicos, revistas de finales del XIX, del siglo XX. Es un trabajo maravilloso que se está realizando aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional. Podemos también y debemos adentrarnos en el acervo documental del Archivo Nacional de Costa Rica, en el que hemos ido descubriendo textualidades diversas, porque nosotros, el problema es que estábamos manejando, y vos bien lo sabes porque es parte de tu trabajo también, estábamos manejando un concepto de literatura siglo XX, siglo XXI, para aplicárselo a textos del siglo XVI, XVII, XVIII. Sí, claro. Y claro, nos damos cuenta que el concepto de literatura era diferente en aquella época. Textos que para nosotros no son literarios, sí lo eran en aquel momento. La invitación final sería esto, para estudiantes, para investigadores, para el público en general, que nos demos cuenta de que tenemos un riquísimo pasado literario por descubrir, que está allí en nuestras hemerotecas, en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas, y que lo que necesitamos son personas entusiastas que decidan adentrarse en este pasado, que nos ayudará a comprender muchísimo mejor nuestro presente. Sé que es una frase que suena cliché, pero es
afortunadamente muy cierta. Bueno, Alexander es un gran apasionado de la investigación, es un gran apasionado de la literatura y precisamente esa es la idea de Al pie de la letra, que nos apasionemos, que nos involucremos y que realmente sirvamos para entender de otra manera y de otras maneras muy lúdicas nuestro texto literario y nuestros textos literarios. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional y a nuestro equipo de producción de Al pie de la letra.